Empezamos la conferencia número 158, que será las noticias de actualidad en relación con la profecía. Ya veis que nos anticipamos a la 157b, que va a ser mañana y va a ser la parte temática. Vamos directamente al apartado de salud. Esta noticia que aquí veis en inglés os va a sonar bastante extraña, no sé si hasta graciosa, pero mirad, desodorante con olor a tocino es lo que ahora lanzará una nueva empresa para promover el cerdo. ¿Y en qué consiste esta línea de productos? Pues en aroma de tocino, que incluye protector labial, crema de afeitar, crema solar y lubricante sexual. Bueno, pues desde luego sorprendente sí que es esto, ¿eh? Bueno, ahí queda. ¿Por qué comer kiwis? Ya sabéis que los kiwis proceden de Nueva Zelanda. ¿Y qué propiedades tienen? Entre otras, vitamina C. Un solo kiwi proporciona toda la vitamina C recomendada. Refuerza el sistema inmunológico. Aportan energía, sensación de bienestar y mejor color de piel. Contiene actinidina, una enzima que ayuda a digerir las proteínas y facilita la digestión. Aportan la cantidad de fibra necesaria y ayudan a mejorar el tránsito intestinal. Son bajos en calorías y tienen capacidad antioxidante y antiinflamatoria y aumenta las defensas en el organismo. Por tanto, ya veis qué particularidades tan buenas llega a tener el kiwi. Pero otras particularidades parece ser que tienen las cucarachas, y ahora se está poniendo como un negocio rentable la cría de cucarachas. Y claro, estos bichitos que ya sabéis que si uno lo pisa nota una sensación de un asco tremenda, pues hay personas que se ve que no notan sensaciones con estos bichos de ningún modo. Dicen que desde la perspectiva occidental no se ve como un negocio demasiado atractivo, pero en China es un negocio en alza. No os hemos puesto el vídeo aquí porque todo el rato sale un señor en una granja, por decirlo de algún modo, un criadero de cucarachas, que tiene como si fueran unas tejas onduladas donde se van criando allí y cada vez tiene más. Él las coge, pasan por allí como si nada, y aquí nos dice que un centenar de granjas chinas se dedican a criar cucarachas, insectos muy demandados por la industria, atención, farmacéutica y cosmética. Los beneficios pueden rondar los 120.000 euros por granja. El señor que salía en el vídeo decía de que él había empezado con muy poco, pero como hay tanta demanda, bueno, está haciendo su agosto, porque se va multiplicando su pequeña empresa. Y ya, bueno, dentro de poco, pues a ver si se convierte al final en una multinacional. Pero ya veis dónde utilizan estos animalitos, ¿eh? Pues hablando de animalitos, hablemos de estos animalitos que son creación de Dios y un poco extraños, como no. Esta noticia que habéis visto en inglés, más o menos traducida al español, este es un pescado capturado cerca de Malasia y dicen que podría convertirse en el animal más feo del mundo, uno de los más feos del mundo. Es un pez raro, no identificado, está cubierto de pinchos y tiene colmillos. Ya veis que desde luego es extrañísimo. Y luego tenéis este otro, que da más la sensación de una cara gelatinosa que no de un pez. El blobfish le llaman, que desde luego dices que animales más raros, y que viven bastantes metros abajo del mar. Sea como fuere, sí que son feos, porque muy bonitos no es que sean, pero bueno, son creados para algo también, deben cumplir su función. No solo podemos hablar de delfines y perritos y cosas que nos parecen tan bonitas a veces, ¿no? Pues bien, también hay cosas que no son tan bonitas, pero deben cumplir su función en el medio ambiente creado por Dios. Por cierto que incluso ha habido personas que se han dedicado a hacer una asociación para defender a los animales feos de este mundo, que también está bien, dentro de todo, ¿no? Dicen que no todo tiene que ser dedicarse a los más bonitos, que ya tienen muchos defensores. Descubren una nueva parte del cuerpo humano. Esto sí que es sorprendente, porque ya parecía que el cuerpo humano estaba bastante conocido. Pues no, suficientemente no. Científicos belgas de la Universidad de Lovaina han descubierto una nueva parte del cuerpo humano. Se trata de un nuevo ligamento en la rodilla que podría ayudar a prevenir lesiones en los deportistas.
Hasta ahora no se conocía. Se especulaba de que en el año 1879 un cirujano sí que ya dijo de la existencia de esto, pero no se terminaba de encontrar. Ahora pues sí, ya se ha podido demostrar que existe. Qué cosas, qué perfección con lo que estamos hechos, ¿eh? Y luego dicen que todo es evolución. Pues bueno, vamos a ver si lo que vemos aquí también es todo evolución. Nos dicen que la evolución no se ha detenido. Si bien la teoría clásica sostiene que nuestra evolución se habría frenado hace unos 10.000 años, nuevas evidencias indican que los cambios se siguen produciendo. Aún más, la modernidad solo está acelerando estas transformaciones adaptativas. Mirad cómo ahora ya están hablando de que en verdad no es como una evolución, sino que es una adaptación, que la cosa cambia y mucho. Pero sorprendente es que ellos mismos reconocen que desde hace unos 10.000 años, pues que no hay evolución, que como si todo se hubiese detenido. ¿Por qué será? Bueno, ya sabemos lo que sucedió, ¿no? Si el mundo tiene 6.000 años de historia, la vida sobre el planeta son 6.000 años, no llega ni esos 10.000, y fuimos creados como somos ahora. Hemos cambiado hacia peor, por causa del pecado, la degeneración de estos 6.000 años, pero no hemos evolucionado a otras cosas extrañas. En fin, que es curioso ver cómo la ciencia misma encuentra sus topes. Crisis. Los empresarios proponen que los empleados paguen más cotizaciones a la seguridad social. Por tanto, si esto se tiene que extraer de las cuotas de cobro de los trabajadores, quiere decir que les va a quedar menos dinero en la nómina. En fin, ya veis que si había crisis y se cobraba poco, se recortaban salarios, pues ahora con esto puede ser mucho peor. España. Atención a esta noticia. Los inspectores podrán entrar sin orden judicial en las viviendas que produzcan energía solar. Diréis, bueno, ¿y esto por qué? Nos dice aquí que tiemblen los ciudadanos que se atrevan a producir energía solar desde sus casas. Una enmienda del Partido Popular, ya sabéis que es el que gobierna en España, que hoy será aprobada, permitirá a los inspectores acceder a los domicilios particulares sin orden judicial para revisar la legalidad de estas instalaciones. Esta medida, junto a los peajes de respaldo y a las multas de hasta 60 millones de euros, fulmina definitivamente el esperanzador fenómeno del autoconsumo en España. Ya vimos que había problemas, pues ahora muchos más. Da la sensación de que les gusta muy poco que la gente no pague el recibo de la luz, ¿verdad? No porque no quiera pagarlo, sino porque se haya buscado sistemas alternativos. Pero ya veis hasta qué punto. Además dicen de que si uno se niega, podrán ir a buscar a la policía y en fin, casi nada. Y mirad también algo que sucede en España. El efecto Francisco. Aumenta la participación de los católicos. Según los datos del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 73% se declara católico en España. La familia ocupa el primer lugar en la vida española, social española. Pero lo curioso de esto es que dicen que desde que el Papa Francisco ha subido al trono del papado, el número de españoles que se definen como católicos ha crecido cerca de un 1% desde el pasado mes de marzo. Bueno, no es una súper gran cantidad, pero desde luego, efecto Francisco sí que es. Y mirad que ellos mismos aquí nos dicen, estas cifras demuestran el inicio de un efecto Francisco al que aún le queda mucho recorrido y muchas formas. Pues ya nos están diciendo de que va a haber una reversión de esa situación y esto irá más. Cataluña. Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, llegó a Israel para una visita empresarial de 4 días. Evidentemente han ido allí porque resulta que los lazos comerciales y tecnológicos con Israel son de un gran abasto y que superan con creces a muchos otros países de Europa. Están trabajando básicamente en la tecnología punta. Y bien, ya sabéis que en Cataluña hay mucho origen judío,
en los genes de los que estamos aquí, y parece ser que esta asociación con Israel se lleva fraguando desde hace muchos años. En el artículo se nos habla también de cómo Jordi Pujol, ya un conocido presidente de la Generalitat de Cataluña de años atrás, ya empezó a tener diálogos muy interesantes con Israel a nivel empresarial y de otras índoles. Y Jordi Pujol escribió un libro al respecto, que ya lo mostramos en su momento, hace muchas conferencias atrás. Pero además, evidentemente, allí le han preguntado sobre el proceso de independencia de Cataluña. ¿Y qué ha dicho? Pues mirad, él se ha comparado a Cataluña con Israel, diciendo que Cataluña quiere volar alto aunque le quieran cortar las alas. Y además dicen que se reflejan en el Estado judío, pues al igual que ellos ha llegado donde ha llegado, casi sin nada y con mucha oposición. Pues bien, una vez más, ya sabéis, la polémica servida, porque hoy mismo han habido declaraciones de Montoro, el ministro de Economía, diciendo de que es imposible que se haga un referéndum por la independencia de Cataluña, y ha dicho algo curioso y muy contradictorio. Dice que Cataluña nos va a sacar de la crisis, haciendo referencia a que Cataluña va a sacar de la crisis a España. Y luego, al mismo tiempo, ha dicho que Cataluña necesita del dinero de España para salir adelante con el pago de las farmacias, con toda la problemática que ha habido, que no cobraban las farmacias, y la Generalitat decía que es porque España no les está devolviendo el dinero que necesitan, que ellos ya pagaron antes, y que era un compromiso del gobierno de España. Entonces, una vez más, la polémica está servida, pero claro, cuando se oyen este tipo de declaraciones, aún motivan a que haya más independentismo, porque ya están diciendo de que, claro, quien está sacando a España de la crisis tiene que ser Cataluña. Pues, en fin, ya sabéis lo que esto va a suponer. Entramos en las profecías, que ya no nos hablan de la unidad europea, que no va a existir, porque finalmente esto se va a romper en pedazos, tal como nos dice Daniel 2, por eso presentamos también lo de Cataluña. Y entramos en las profecías sobre Siria y sobre Oriente Medio. Netanyahu dice: la propuesta hecha a Irán es un error histórico. Ya sabéis que se está llegando a negociaciones con Irán para todo el tema nuclear y se están llegando a acuerdos. Pues Netanyahu lo encuentra bastante escandaloso lo que se está haciendo y le llama error histórico. Bien, ya sabéis que ellos tienen el temor de que puedan ser atacados nuclearmente por Irán. Estados Unidos tiene pruebas para dudar de la destrucción del arsenal químico sirio. Una vez más, vuelve a aparecer Siria en la cuestión. Cuando parece que todo está solventado, que todo va bien, ¡patam! Siempre hay algo que pone trabas para que la cosa no termine de ir bien del todo, o son presiones. Advirtieron al canciller francés que Israel atacaría a Irán si se firmaba el acuerdo. Bueno, ha habido como alguien que ha dicho, algún gobernante, que ha filtrado que parece ser que si este acuerdo se lleva a cabo, Israel no se va a andar con chiquitas, y advierten de que pueden llegar a atacar a Irán ellos mismos, porque lo que dicen de ese temor. Y mirad también en Siria, la conferencia de Ginebra II, el Vaticano pide la máxima participación. El ministro de Exteriores de la Santa Sede explica en una entrevista las etapas y condiciones para salir del conflicto. Y sabéis, lo curioso de este escrito es que aquí se habla de cómo la Santa Sede es el gran benefactor de todos, en el sentido de que no para de hacer un rol de unidad para todos, para que todos lleguen a un buen fin y un buen acuerdo. Y nos hace referencia a algo que sucedió, que nosotros ya vimos. Concluyó la entrevista recordando la significativa jornada de ayuno y oración convocada por el Santo Padre Francisco, que fue muy bien recibida a nivel mundial y que ha dado tantos frutos de paz, como si la victoria hubiese sido de él. Mirad una vez más cómo verdaderamente están moviendo los hilos de la política mundial. Pero además aquí nos recordaban también sobre la labor de la Santa Sede para obtener la paz.
Se recuerda en la misma que el Papa Francisco ha recibido en los últimos meses a diversos líderes políticos de Oriente Medio, el de Israel, Pérez, el libanés Sleiman, el palestino Abu Mazen y el rey de Jordania, Abdullah II bin al-Hussein, y debería realizarse un encuentro con el primer ministro de Israel, Netanyahu. Mirad cómo ellos no están quietos y dan la sensación de que están abogando por la paz en Oriente Medio. En fin, hemos de seguir muy pendientes de lo que está sucediendo allí y con la Santa Sede. Pero una vez más, cuando parece que las cosas se calman un poco, se frenan en Siria, ahora vuelve a aparecer que al-Assad utiliza, ya sabéis, el napalm. Bueno, pues el vídeo no os lo muestro porque realmente es bastante crudo, y una vez más ya estamos con lo mismo. ¿Ha sido al-Assad o ha sido alguien que acusa a al-Assad de haber hecho eso? Y hay artículos que están circulando de cómo Estados Unidos fue precisamente el que utilizaba el napalm por todas partes, en Cuba, en Vietnam, etcétera, etcétera. Pues bien, el caso es que una vez más la polémica está servida, pero desde luego, una vez más, todo pinta a que la situación no está arreglada. Y entramos en el apartado de ciencia y tecnología, la otra gran profecía que sigue dándonos pie cada semana en las dos conferencias que damos, tanto en la que estamos mostrando ahora, que es también la ciencia que aumenta en el último tiempo, pero también la que vemos en la ciencia del conocimiento profético, que normalmente hacemos el repaso en las partes temáticas y vamos mostrando cómo verdaderamente la ciencia profética cada semana está dando algo nuevo, gracias a Dios, que está dando luz para que podamos entender más. Nosotros ahora vamos a pasar un vídeo, el que nos quedó pendiente de la semana anterior. Es un vídeo que creo que dura unos 15 minutos aproximadamente, sobre un robot en concreto. Le llaman Titán. Veréis que no han hecho solo uno, han hecho más, y veréis qué tipo de movimientos tiene este robot, cómo además participa en conciertos de música, y que nos recordará a algunos robots que van apareciendo ya en películas de ciencia ficción. Vamos a entrarlo. Ladies and gentlemen, please, I'd like to meet a dear friend of mine, Titan. Stop what you're doing and listen to me. Hey,
you, but he's quite well behaved. He's very sweet. But ladies, he's a little bit cheeky, so watch out. Another round of applause, please, for Titan. Thank you very much, Lucy. We're back tomorrow. George Clooney celebrating his 50th birthday tomorrow. We're chatting about that tomorrow. And oh my goodness. It's a wet shirt competition for Dan. Thanks, Titan. Thanks for your company. See you tomorrow. What's up, man? Keys. Keys. Stacy. Keys. Billy. Hi, boy. Sal. Hermes. What's up, little buddy? Wingtip sandals. Let's go. Nobody flying tonight. Hold it there, big guy. Yeah. Warp drive. Hand it over. Our culture is primitive, yet so funky. Captain Morgan, calling all captains. Drink responsibly. Hvem vet hva du får lyst på i fremtiden? Start sparingen nå. Hos Bunnpris får du billig middag hver dag. Hver mandag har vi laks til 29 kroner. Bunnpris, billig middag hver dag. La pregunta que queda es, ¿había un hombre en el interior del robot? Unos dicen que sí, otros que no. Sea como fuere, desde luego ya estamos viendo que sí, lo que están haciendo es intentar darnos a conocer que realmente los robots van a convivir con los seres humanos, hasta el punto en que todo tiene que verse como algo muy frecuente y normal. En fin, iremos viendo cómo va evolucionando todo este sistema. Venimos del barro. La arcilla podría hallarse en el origen de la vida en la Tierra. Científicos de la Universidad de Cornell, en Nueva York, concluyen que ciertos tipos de arcilla facilitaron la formación de moléculas orgánicas que hicieron posible la vida en el planeta. Es curioso que en Génesis se nos diga precisamente que Dios creó al hombre del barro, de la arcilla roja, que sería la palabra utilizada allí. Y ahora la ciencia empieza a decir de que sí podía ser que todo se iniciase con el barro. Bueno, si leyeran un poco más la Biblia, dándose cuenta de que no es ciencia ficción, sino que eso es la verdadera ciencia, quizás llegarían a conclusiones antes y no perderían el tiempo en muchas otras cosas, ni se gastarían el dinero en según qué tonterías. Unos estudiantes diseñan un brazo robótico súper poderoso y súper barato. El Premio Internacional James Dyson, que se otorga por innovaciones en diseño industrial, anunció sus galardones en 2013. El primer lugar ha sido para estudiantes de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, por desarrollar un exoesqueleto revolucionario. Y además, ¿sabéis cómo se fabrica? En una impresora 3D. Con lo cual el coste se abarata en una cantidad increíble, de $100.000 que valdría un aparato de estos convencionalmente a solo $2.000. Realmente es impresionante cómo cada vez todo puede funcionar a nivel más económico para todos y además con auténticos artilugios. Descubren 2 genes de la juventud. Los científicos han descubierto 2 genes que pueden ser calificados de la fuente de la juventud. Este hallazgo en la regeneración celular podría dar la clave de cómo regenerar los tejidos. ¿Y para qué puede servir además todo esto? 2 equipos de investigadores estadounidenses encontraron 2 genes diferentes que ayudan a acelerar la regeneración de tejidos en ratones de laboratorio
lo que abre nuevas posibilidades para detener el envejecimiento en las personas mayores. Una vez más nos estamos dando cuenta de que, ya veis, manipulando los genes se pueden llegar a conseguir ciertas cosas. Lo que no se sabe es qué puede llegar a suceder, no sabemos si a la corta, mediano plazo o a la larga, con estas modificaciones. Bueno, una vez más entra el debate ético. ¿Es lícito hacer esto? ¿No es lícito hacerlo? Pero una vez más esto nos recuerda a qué sucedió antes del diluvio, ¿verdad? Lo mismo que se está llegando ahora. Desarrollan un motor nuclear con 100 años de autonomía. Ingenieros estadounidenses están diseñando un motor nuclear que permitirá que un automóvil funcione con 8 gramos del combustible sin recarga durante 100 años. Aseguran que será ecológico y absolutamente seguro para la salud, y que si hubiese algún problema el mecanismo se detendría y ese reactor ya no implicaría nada de malo. Luego todo esto seguirá hacia adelante o por intereses no seguirá adelante. Bueno, esto ya es otra historia, ¿verdad? Pero el dinero que nos ahorraríamos en gasolina. En Rusia también se dedican a buscar robots, a crearlos. Y están buscando hacer un robot biónico. Además, ¿para qué lo quieren? Ya sabemos que estamos mostrando aquí continuamente muchos de los robots que están saliendo en la actualidad, pero ellos además buscan llegar a hacer lo mismo y más. ¿Y todo con qué fines? Pues mirad con qué fines. Nos dice aquí que no es la primera vez que el viceprimer ministro aborda el tema de los robots. Según él, en un futuro próximo, Rusia despuntará en el ámbito de la robótica y las capacidades técnicas de los dispositivos existentes serán más ampliamente utilizadas. En particular, se prevé el uso de robots para destruir municiones antiguas o para la evacuación de víctimas en ataques terroristas. Además, Rogozin no descarta el envío de robots de combate al Cáucaso Norte para que se impliquen en la persecución de bandidos que se niegan a rendirse. Pues ya veis para qué terminarán sirviendo muchos los robots. Y ya podemos imaginarnos que si nada cambia y todo va en este sentido, ¿quiénes van a perseguir también al pueblo de Dios aparte de los impíos? La humanidad está al borde de una gran revolución genética. Basándose en las opiniones de muchos importantes genetistas del mundo, el periódico británico The Independent anunció la creación de una técnica de terapia génica única denominada CRISPR, que permitiría la remoción de partes de ADN defectuosas. Mirad, porque esto también parecería ciencia ficción, pues cada vez más cerca de que se pueda conseguir. Modificar en algún punto del ADN y conseguir cambios para diseñar los bebés a medida. Ya sabéis que la polémica vuelve a estar servida. Puede ser muy bueno para unas cosas, pero ¿y para otras? Pero desde luego es impresionante el avance del ser humano en este sentido. El primer robot escalador de la NASA diseñado para parasitar asteroides. Han conseguido hacer un robotito, que es este que veis aquí en la imagen, que sirve para trepar por las rocas, incluso en vertical y cabeza abajo. ¿Y todo esto para qué? Pues para ir a estudiar los asteroides que pasan por el espacio. Y la verdad es que es curioso ver cómo se arrapa de un modo tremendo, que incluso apretándolo hacia arriba, hacia abajo, hacia donde queráis, queda totalmente agarrado de la roca. En fin, la ciencia sigue avanzando. Ya veis aquí un poco este modelo, cómo funciona. Y entramos en la profecía también de esos animales muertos que aparecerían al fin de los tiempos. Ahora, ¿qué ha sucedido? Pues que han aparecido 100 alces muertos, algo que no es nada habitual. ¿Y por qué? Pues dicen de que parece ser que ha sido porque han bebido de una charca después de buscar 1001 datos, en los cuales parece ser que hay escoria en el estanque, y
es un tipo de alga azul-verde que se desarrolla allí en aguas estancadas y además calientes, y esto dicen que es lo que ha debido provocar la muerte masiva de estos animales. Pero ya veis que por una causa o por otra continuamente van apareciendo casos de animales muertos, y no de uno o dos, sino de muchos. Como en los días de Noé, pero también ya vamos a ver más situaciones que nos dan que pensar. Primeros bebés transgénicos del mundo nacen. Y, bueno, esta es la traducción de la noticia, ya lo ves, mecánicamente del inglés al español. Ya se han salido a la luz que ha habido 30 bebés que han nacido sanos después de una serie de experimentos en Estados Unidos. Y ahora se vuelve a hablar de que todo ha sido por manipulaciones. Una vez más estamos en lo mismo. Ahora se podrán diseñar los niños. ¿Cómo lo quiero el niño? ¿Lo quiero así, asá? Pues esto ya es posible. Lo que pasa es que una vez más entra la situación de la ética. Esto se puede hacer, no se puede hacer. Unos científicos están a favor, otros en contra. Pero sea como fuere, ya veis que si ahora hemos llegado a esto, ¿a qué punto debieron llegar los antediluvianos? Incluso superior al nuestro, para hacer todo lo que hicieron, y además de un modo abierto. Fue permitido, o se supone que fue permitido, porque se hizo mucha manipulación genética. Entonces, mirad cómo en los días de Noé, que eso se hacía, estábamos advertidos de que volvería a suceder al fin de los tiempos, y que esto también sería, una vez más, el detonante para que este mundo vuelva a llegar a su clímax. Y Jesús pondrá otra vez punto y final a él. Antes fue el diluvio, ahora será la segunda venida de Jesús. Pues bien, entramos en el apartado del Vaticano. Francisco recibirá en audiencia al presidente ruso Vladimir Putin. El encuentro está en agenda para el 25 de noviembre. En el 2007 lo recibió Benedicto XVI y Juan Pablo II en 2 ocasiones. Rusia y el Vaticano tienen plenas relaciones diplomáticas desde el 2009. Y aquí se nos habla de cómo estas relaciones parece ser que son bastante buenas. En fin, ya veis, una vez más, se hablaba de que se querían ganar a Rusia para la Santa Sede. Pues con eso siguen trabajando. Las reliquias del apóstol Pedro serán expuestas por primera vez en el contexto del Año de la Fe como signo culminante de su clausura. Aquí se nos dice lo que ellos creen que son los restos del apóstol Pedro y por qué creen que son los restos del apóstol Pedro. Pero ahora por primera vez se van a mostrar. Y claro, ¿todo esto qué implicará? Pues que desde luego la gente, ya os podéis imaginar, con unas ganas de ver estas reliquias, sean o no sean auténticamente de Pedro, y ¿qué va a hacer? Pues estimular la fe de muchas personas. Una fe no bien basada en la Biblia, precisamente. Sobre los restos de Pedro también se puede hablar mucho, porque el ex jesuita Alberto Rivera, que murió asesinado, precisamente parece ser que por sus ex, y no estoy hablando de sus ex esposas precisamente, dijo de que los restos de Pedro no eran esos, sino que estaban en otro lugar. Y ya mostramos alguna noticia que explicaba esto. Pero bien, sigamos viendo más. El Papa Francisco recibe un ejemplar de la Biblia Católica de la Familia. La publicación de esta edición de la Biblia coincide con un momento de gran interés eclesial por la familia. Mirad en qué momento está diciéndose esto. Se aboga por la familia. ¿Y por qué se está abogando tanto por la familia? ¿Qué va a suceder en breve? En el año 2014 habrá la convocatoria del Sínodo de la Familia para el octubre de 2014. Habrá el Congreso Latinoamericano de Familia también en 2014. Y en el 2015, ¿qué va a suceder? Habrá el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, en Estados Unidos. ¿Y qué aboga
el Vaticano en favor de la familia? Básicamente, ya lo sabéis, el estar unidos. ¿Y a través de qué día se trabaja especialmente en la comunión de la familia y con Dios? Para ellos y para la gran parte de la cristiandad, la adoración en el día de domingo, en el falso día de reposo impuesto por ellos, y que todos los protestantes prácticamente han mamado de esas creencias babilónicas y las han abrazado. Por eso no es de extrañar que estuviésemos advertidos desde hace tantísimos años por las profecías bíblicas y del espíritu de profecía de Elena White, que la imposición del domingo vendría dada por esta presión de la Iglesia Católica y además del mundo protestante. Y los pasos ya se están dando, y parece ser que están apretando, ya lo veis, como todo viene seguido. Por tanto, no puede pasar muchísimo tiempo hasta que veamos que lo que ahora ha sucedido en Argentina respecto a la ley dominical, y que es tan solo algo que aquí ya ha pasado durante muchos años en España, pues todo esto irá más. Y el golpe de gracia se va a dar en Estados Unidos, y de allí rápidamente se va a extender al resto del mundo. Los pasos se están fraguando, estemos atentos a ellos. Mientras tanto, el Papa, ¿qué sigue haciendo? Y diciendo: la Iglesia debe ser reformada porque sus miembros son pecadores. Por tanto, hemos de ver más reformas en la Iglesia Católica. Y ya estamos viendo también qué camino está llevando. En fin, sigamos atentos, porque todas estas reformas van a servir para ganarse a las personas de todo el mundo. Luego veremos algo más al respecto. El Papa en Santa Marta: no es lícito robarle al Estado para ser benefactor de la Iglesia. Bueno, dice que hemos de reconocernos pecadores, pero ser corruptos nunca, y denuncia el escándalo de la doble vida de algunos cristianos, que roban al Estado y dicen que luego dan a la Iglesia, y que esto no es moral, que no se puede hacer. Bueno, pues yo no digo lo que hace el Vaticano en verdad, pero está expropiando a muchas naciones como España del dinero con esos acuerdos para llevarse mucho dinero hacia el Vaticano. Entonces, en fin, ¿qué hemos de hacer? Pagar a los gobiernos para que ellos se lo den al Vaticano, es lo que nos están diciendo en definitiva. Pero además quedan muy bien, porque quedan una vez más como los líderes de la moral. Y yo no digo que no se tenga que pagar al Estado, cuidado. España: el Papa se congratula por los 15 del diario La Razón. Está refiriéndose a los 15 años de publicación de este rotativo, de este periódico, La Razón, y que además están muy contentos porque desde hace ya unos cuantos años, desde el 2009, incluyen cada domingo una edición en español del Observatore Romano, del periódico del Vaticano, ya lo sabéis. Entonces, es curioso también las personalidades que han asistido a este evento. ¿Quién podía ser sino que gente del clero, evidentemente, pero también otros que no son precisamente gente del clero? Entre los cuales hay los príncipes de Asturias, Felipe y Leticia, el presidente Mariano Rajoy, del Partido Popular, gobernador de España actualmente, o gobernante número 1 de España, y distintos personajes de la vida social, política y cultural del país. Pues ya sabéis para quién trabaja La Razón, ¿no? Ecumenismo. El Santo Padre invita a no bajar la guardia ante el racismo y la intolerancia. ¿Y por qué? Pues porque precisamente ha habido los 75 años se han cumplido de la llamada Noche de los Cristales Rotos. Ya sabéis lo que sucedió en Alemania al inicio de la Segunda Guerra Mundial contra los judíos, y que tanto ha llevado a hablar y a escribir, y que muchos dicen que realmente no es todo tal como lo pintan. Pero bien, esto ha servido para que el Papa una vez más vuelva a decir algo al respecto sobre los judíos.
renovamos nuestra cercanía y solidaridad al pueblo judío, nuestros hermanos mayores, y rezamos a Dios para que la memoria del pasado, la memoria de los pecados pasados, nos ayude a estar siempre vigilantes contra cualquier forma de odio e intolerancia. Mirad que a través de esto sirve para dos cosas. Una vez más el reconocimiento a los hermanos mayores judíos, o sea, por tanto un acercamiento total, y por el otro lado, una vez más se erigen como los salvaguarda a favor de la libertad, de la tolerancia, etcétera, etcétera, y de la comunión entre los pueblos. Jugada maestra, como siempre. Ley dominical. Pues bien, aquí tenéis precisamente lo que está sucediendo en Argentina. Ya han habido adventistas, abogados y demás, que han tenido que ir a las leyes con asuntos legislativos ante representantes de la Cámara de Comercio para declarar el por qué los adventistas no están de acuerdo con el descanso dominical obligatorio. Ahora se está estudiando todo, veremos realmente cómo termina, pero desde luego difícilmente las cosas van a cambiar. Cuando el Papa manda, las cosas se hacen, y punto. Estados Unidos, algo también curioso. Está sucediendo una cuestión que es la antesala a lo que va a llevar la ley dominical en Estados Unidos. ¿Y en qué consiste eso? El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos está presionando a la Casa Blanca a actuar sobre la legislación de inmigración antes de que finalice el año, llamando el tema, o al tema, una cuestión de gran urgencia moral que no puede esperar. Este es el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, que se ha dirigido en una carta a John Boehner, republicano de Ohio, que ya sabéis que está delante o es una de las figuras preponderantes de la política de Estados Unidos, al lado de Obama, pero que John Boehner es manifestadamente, abiertamente católico. Entonces, nos están diciendo de que esos 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente, pues no pueden seguir así, y que hay que hacer algo, como es una cuestión moral, porque dicen que se beneficia a la nación de Estados Unidos del trabajo de ellos, etcétera, etcétera, pues que hay que hacer algo para integrarlos, que esto no puede ser más. Y ya sabéis que precisamente la mayor parte de esos 11 millones de inmigrantes, ¿de qué religión son? Católicos. Por tanto, todo esto, a la hora de votar después, ya sabéis lo que significará. Un apoyo directamente sobre la ley dominical. Todo tiene su proceso. Es cuestión de ir viendo los acontecimientos. Mientras tanto, en Estados Unidos también sucede algo. Se fleta su nave más cara, el portaaviones nuclear Gerald Ford. Solo ha costado 13 millones de dólares. ¿Qué os parece? Y no va a ser el único, parece ser que aún van a haber más. Y tiene una duración de 50 años. Bueno, no va a llegar, seguro. Seguro que no va a llegar. Cristo ya habrá vuelto. Pero bien, ya veis para qué sirve tanto dinero de los contribuyentes. Para poner el orden internacional, ¿no? Sociedades secretas. Mirad esto porque es curioso. Ya sabéis, no sé si alguna vez yo lo he comentado en estas conferencias, sí que lo he comentado a nivel personal con otras personas, de tú a tú. Mirad, algo que aquí aparece y que no es ciencia ficción. Nos salía una lista de personas reales que inspiraron personajes de ficción. Pues aquí tenéis al famoso James Bond, que fue inspirado en John Dee. Y aquí dice, cierto es que se atribuye la inspiración del personaje del agente secreto a Sidney Reilly, pero echemos un vistazo a este John Dee, que veis en la imagen de la izquierda. Vivió en el siglo XVII y fue un agente secreto de la reina Isabel I. Era un tipo versátil, matemático, astrónomo, astrólogo, ocultista, navegante, imperialista, y trabajó
totalmente solapado a las órdenes de la reina Isabel. Firmaba sus documentos para que no lo reconocieran como 007. Y de allí, Ian Fleming se inspiró para su personaje de James Bond. Bueno, todo tiene un inicio, y ya veis qué inicio: ocultismo. ¿Y relacionado con quién? Con la corona británica. Por tanto, ya podéis imaginaros en qué consiste la corona británica, ¿verdad? Control, chip. Miguel Hidalgo anuncia chip para monitorear empleados. Con un monto de 700.000 pesos, la delegación Miguel Hidalgo instalará chips en las credenciales de los empleados para que ciudadanos puedan supervisarlos. Esta noticia que aparece en el Universal dice de que es algo, bueno, que es una cuestión de que sencillamente esto se pone en los pases de los empleados y ya está. Y podrán controlar, pues, todo lo que quieran. Los pasos se van dando, ¿verdad? Se van dando hasta este nuevo orden mundial, en esta dirección. Francia se opone al acuerdo sobre el programa nuclear iraní porque teme perder su poder. Ya veis, han habido algunas reticencias y dicen que perdería su influencia en el terreno nuclear. Pero, curiosamente, hay alguien que hace unas declaraciones, y es el periodista y exmilitar Gustavo Morales, sobre Francia, y dice: Francia no aporta absolutamente nada al nuevo orden mundial. Bien, yo no sé quién es este periodista exmilitar que habla del nuevo orden mundial con esta facilidad, pero ya sabemos que cuando se habla del nuevo orden mundial, lo que hay detrás. En fin, sea como fuere, París dice que no aporta absolutamente nada al nuevo orden mundial. Bueno, sí que aporta, y seguirá aportando. Desde luego no es la voz cantante, pero sí, sigue trabajando para el nuevo orden mundial. Ateísmo. El ateísmo hace parroquia. La Iglesia de los Sin Dios propaga su fe por Estados Unidos. Esto ya no es solo Inglaterra, ahora ya estamos en Estados Unidos. Y mirad, en un peculiar salón de Los Ángeles convertido en templo, entre comillas, se percibe la típica atmósfera dominical de cualquier iglesia. Cientos de personas, incluidas familias con niños, disfrutaban de un sermón inspirador, lecturas y canciones. Solo faltaba Dios. Bueno, se va extendiendo y la gente así se queda a la mar de contenta. Bueno, las modas que interesan a más de uno que funcionen así. Pues imaginaos cuando empiece a aparecer todo lo que está previsto que suceda en los cielos y en la tierra, y veréis los ateos donde ponen sus creencias. Israel. Investigadores palestinos. Israel es el principal sospechoso de la muerte de Arafat. Tal como dijimos la semana anterior, que se acusaría a Israel de esto, pues bien, evidentemente ya está siendo así. Israel aspira a convertirse en una potencia energética en Oriente Medio. Las reservas de hidrocarburos podrían convertir a Israel en el principal exportador de gas natural y cambiar la situación geopolítica en Oriente Medio. Bueno, esto sería un golpe muy duro para intereses árabes en toda esa zona. Veremos cómo se va desarrollando todo, pero ya veis que lo que mueve el mundo es básicamente la energía, porque eso mueve mucho dinero y mucho poder entre las naciones. Y ahora vamos a entrar en un pequeño apartado que quizás a alguno de vosotros os habrá sorprendido que no haya hablado de la noticia más dura quizás de esta semana, que ha sido el inmenso tifón de Filipinas. Pues ahora vamos a tratar sobre ello. Cambio climático, medio ambiente. Pero vamos a ver algo que creo que no os va a dejar indiferentes. Primero de todo, miremos esta noticia. Revelan cuándo y por qué Buenos Aires, Barcelona y otras ciudades desaparecerán del mapamundi. Si el calentamiento global no detiene su ritmo, la geografía de la Tierra se reconfigurará considerablemente, y dicen que en unos 5.000 años desaparecerá Buenos Aires, Nueva York, Lima y muchas otras ciudades importantes, afirman los climatólogos. Pues los climatólogos verán que el efecto de esperar 5.000 años se va a reducir
drásticamente a unos poquitos años. Unos poquitos años. Y estoy hablando de menos de 20 años. ¿Y digo esto porque soy adivino? No. Sencillamente porque hay una fecha para el retorno de Cristo, de lo cual ya iremos hablando próximamente. Pero la profecía nos dice que antes del retorno de Cristo, las grandes ciudades portuarias, que son los máximos centros de corrupción en el mundo, van a ser devastados, destruidos. ¿Y por qué será? Si ya están cerca de la costa, evidentemente uno ya se huele que van a subir los niveles del agua de algún modo. Y esto nos recordará la profecía que Jesús ya dijo, que las gentes estarían, bueno, muertas de miedo a causa del bramido del mar y de las olas. Está hablando de grandes olas que van a arrasar las ciudades costeras, entre otras cosas. Bien, vamos a seguir y aquí entramos ya en el apartado de el tifón catastrófico en Filipinas, que en un principio parecía dejar solo, digo solo, entre comillas, 1.200 muertos. Ya sabéis que esto fueron unas primeras indicaciones que se daban sobre los fallecidos, podían ser muchos más y el tiempo está diciendo o está afirmando que realmente han sido muchos, pero muchos más, que veis distintas instantáneas. Mirad cómo ahora vamos a empezar a entrelazar cosas curiosas. Polonia suspenderá acuerdo de visa Schengen por conferencia de cambio climático. Y, ¿sabéis? Precisamente en estos días se ha dado en Polonia algo muy curioso. Hay una conferencia en Varsovia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, llamada COP19. ¿Y entre qué días iba a funcionar? Del 11 al 22 del 11. Del 11 de noviembre al 22 de noviembre. Ya sabéis que los números muchas veces nos indican cosas, y no son bromas. Se han elegido estas fechas en concreto. Ya sabéis, el 11 se dice que es aprobado por ley divina, el 22 lo mismo al doble. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Vamos a ver más. Todo esto se está produciendo mientras lo que ha sucedido en Filipinas ha sido totalmente reciente. El viernes se estaba dando este tifón en Filipinas. Solo 3 días después había esta reunión programada. ¿Y qué sucede? ¿Y qué conclusiones se llegan al respecto? Mirad algo, de esas cosas que dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues veremos qué tiene que ver. El Papa Francisco recibe a una emocionada presidenta de Costa Rica. Mirad que esta noticia no la he puesto en el Vaticano, en el apartado del Vaticano, sino que la pongo aquí, porque mirad qué nos va a decir. Solidaridad ante la inmigración, defensa de la vida y respeto del medio ambiente en el centro del coloquio. La delegación de la presidenta de Costa Rica fue una delegación de ella, Laura Chinchilla Miranda, acompañada por 12 personas, un total de 13 personas. Pero además nos dice que quedó encantada, con mucho gusto, y al saludar al Papa le dice esto, y él dice, quiero que se sienta como en su casa. Y dice que efectivamente ella se sintió así, súper bien acogida, como si hablara con su tío, con una cercanía total. Y le ha reiterado la invitación para que el Papa vaya a Costa Rica. Pero, ¿sabéis? Lo curioso de todo esto son unos detalles donde nos dice algo muy importante. Otro punto fue la defensa de lo creado, en el diálogo que ellos entablan, o sea que la temática relacionada a la ecología interesó una buena parte del encuentro,
La presidenta se mostró tan impresionada por la preocupación del Santo Padre por el tema, que indicó no sería extraño que abordara ese tema en una próxima encíclica. Mirad, el Papa se muestra muy preocupado por ese tema, hasta el punto que se llega a la conclusión de que probablemente se dedicaría una próxima encíclica a esto: medio ambiente, cambio climático, la creación, etcétera, etcétera. Esto no es todo, porque además luego nos habla también de que hace falta un compromiso para la construcción de la paz. Y mirad también lo que nos llega a decir. Por su parte, la oficina de prensa de la Santa Sede indicó que las conversaciones se han realizado en una atmósfera de cordialidad en la que se ha constatado la colaboración entre la Iglesia y el Estado, ¿qué cosas?, para afrontar algunas problemáticas sociales y la atención común reservada a diversos temas, entre ellos la tutela de la vida y la salvaguardia del medio ambiente. Después vamos a ver aún más, y es esta otra noticia. La presidenta Chinchilla narra a Costa Rica su reencuentro con Francisco. Ella va y explica, pues, bueno, todo lo que ellos estuvieron hablando, o al menos una parte, las sensaciones, y una vez más nos vuelve a hablar de algo muy interesante, que veréis cómo va cuadrando todo con la función que el Vaticano está mostrando desde que el Papa Francisco está en el poder, abiertamente al menos, por delante. La presidenta dice: nos unió la preocupación común por la explotación del ser humano en manos del crimen organizado dedicado a la trata de personas, el debilitamiento de las redes de apoyo social y el grave problema del cambio climático. Hemos visto que hablaba de medio ambiente, ahora ya dice cambio climático. En todos estos temas, Costa Rica se siente representada en sus apreciaciones. Abogamos por el fortalecimiento del multilateralismo, el desarme y por el respeto al derecho internacional. Abogamos por la dignidad humana y hemos abierto siempre las puertas al inmigrante. Abogamos por el respeto a la naturaleza y por un desarrollo sostenible. Mirad cómo nos enlaza cuestión del cambio climático, desarmes, paz, moral, en definitiva, respeto a la naturaleza y desarrollo sostenible. Por tanto, economía sostenible. ¿Por qué os remarco esto? Pues muy sencillo, ahora lo iréis viendo. Primero repasemos el dato que ya impactó a mucha gente, cómo no. El tifón Yolanda deja al menos 10.000 muertos y 1.700.000 personas, o niños, en este caso, afectados en Filipinas. Precisamente de deciros algo, por mi parte fue una buena noticia cuando alguien a quien queremos mucho y su familia, que está precisamente en Filipinas, me escribió justo unas horas antes de que les llegara el tifón y me dijo que por favor orásemos por ellos, porque el tifón iba directamente a su zona, directamente. Perdí toda comunicación con ellos, no he sabido nada más de ellos hasta hoy. Yo les seguí escribiendo a ver si había posibilidad. Evidentemente todo, ya os podéis imaginar cómo está funcionando, si hay muchos postes de luz que han desaparecido o se han roto, no hay internet, era difícil que se pudiesen comunicar si no había pasado nada. Y hoy, gracias a Dios, he recibido esta mañana un email suyo de que se había desplazado a una ciudad cercana donde sí se ha podido comunicar a través de internet, porque donde él estaba los postes de luz se habían caído, no había por tanto electricidad ni internet, pero me ha referido que precisamente cuando el tifón iba directamente, viró 70 kilómetros en dirección
hacia otro lado y ellos quedaron libres de ese impacto. Cuando él me escribió estaba yendo a buscar a más parientes para intentar esconderse en algún sitio. Gracias a Dios, al menos ellos, sentimos mucho por el resto de personas, pero yo estoy feliz por ellos en este caso porque han sobrevivido, y a través de lo que considero un milagro de Dios por las oraciones y porque Dios tiene pueblo en muchos sitios. Y con esto no quiero decir que todos los muertos no sean pueblo de Dios, ni mucho menos. Habrá gente de todo como en todas partes, pero desde luego Dios sabe el por qué permite que sucedan ciertas cosas. Estaba preocupado también, me refería en su escrito, de que ahora parece ser que había otra situación bastante parecida que también iba a afectar a la isla. Bueno, sigamos orando por ellos y por todos los demás, cómo no. Pero todo esto que hemos visto ahora en cifras es realmente tremendo, evidentemente, cuando esto sucede. Era de esperar, que no sé si os estáis dando cuenta ya, una cierta conexión. El Papa pide oraciones y ayuda para las víctimas del tifón que azotó Filipinas. Ya sabéis que cada vez que sucede algo extraordinario como tan desgraciado hecho, el Papa pide oraciones y ayuda. Y bueno, aquí hay algo también interesante, porque se está diciendo de que lo que ha sucedido allí es probablemente el mayor de los tifones que se han registrado, que se conozcan en la historia. Aquí se dan datos incluso de 4 millones de personas afectadas, el 40% son niños. Ya sabéis que hay un lugar de mucha infancia. Pero el Papa, una vez más, sale en esos momentos como el número uno en la cuestión de vamos a orar por ellos, y todo el mundo se hace eco de esto. Luego, curiosamente, mirad esta otra noticia para ir enlazando cabos. Ecologistas cuestionan conferencia sobre cambio climático de la ONU, pero es que curiosamente lo que ahora está sucediendo en este lugar, en Polonia, es solo una antesala donde se espera que no haya muchos acuerdos, pero es una antesala del próximo encuentro que tendrá lugar en París en el 2015. También, como no, sobre el cambio climático. Vamos a ver cómo seguidamente se está dando énfasis en estas noticias a que hay que hacer algo ya. Y evidentemente era de esperar que en este encuentro en Polonia, incluso los representantes de Filipinas, si habéis visto las imágenes, evidentemente son conmovedoras, porque los delegados de Filipinas se ponen a llorar mientras hablan de la situación allí, pero es sorprendente cuando ellos dicen, sin tapujos, que este hecho que ha acontecido allí, esta gran desgracia, viene dada por el cambio climático. Los mismos filipinos son los que dicen que es por causa del cambio climático. Ya sabéis que allí es una zona de terremotos, de tifones habituales, pero de esta magnitud, de fuerza 5, y con vientos que sobrepasaban los 300 km/h, en un máximo registrado de 314 km, como un Fórmula 1 o más, pues ya podéis imaginaros lo devastador que esto ha sido. Y curiosamente ha sucedido justo antes de este encuentro. Y además se acredita que es por culpa del cambio climático. Y el Papa, evidentemente, ya veis que sale a la palestra en esta cuestión, y además vais a ver alguna cosita extra. La humanidad ha entrado en la era de los fenómenos meteorológicos extremos. Ya se está diciendo de que es un momento en el cual ahora todo irá a extremos. Mucho calor, mucho frío, mucha lluvia, mucha sequedad, muchos tifones, muchos huracanes, pero además no de poca monta, sino a lo exagerado.
Y claro, todo esto se dice que es por el cambio climático. ¿Y el Papa qué ha hecho? El Papa Francisco destina la enorme cantidad de $150.000 en ayuda a las víctimas del tifón en Filipinas. Un detallazo, $150.000. Con todo lo que tienen y aportan $150.000. Claro que ya están instando a que se ayude continuamente allí con dinero, porque es lo que se necesita, pero ellos dan $150.000. O sea, como si a alguien súper rico se le agujerea el bolsillo y le cae algo de calderilla. Pero bien, para muchas personas eso es, es que criticáis porque dan y si no dan también, pero ya sabemos a qué están jugando, ¿no? O aún no lo hemos descubierto. El Papa Francisco posa con una camiseta contra el fracking. Pues bien, solo faltaba ya esto. Dice que posó con varias camisetas con los lemas: el agua vale más que el oro y no al fracking. Dialogó sobre medio ambiente con el senador argentino Fernando Pino Solanas. Gran parte de la conversación se centró en el acuerdo que realizó el gobierno argentino con Chevron. Pero ahora el Papa también se pone contra el fracking. Ya sabéis, esa forma de extracción de gas y de petróleo, ¿no? Pues bueno, ¿qué está haciendo con esto? Una vez más, referencia a medio ambiente asociado ¿a qué? A cambio climático. Y además dice que esto que está sucediendo allí representa el mayor desastre ambiental en el Amazonas. Bueno, ya estamos viendo algo extraordinario cuando leemos aquí. Tuvimos un diálogo extenso y profundo sobre el daño ambiental que se está produciendo en nuestro país y en el mundo. El Papa Francisco me reveló que está trabajando en una gran encíclica sobre el medio ambiente. Ya no es algo que quizás, como decía la presidenta de ese país que hemos visto antes, no, ya es un hecho, está trabajando ya en esta encíclica sobre el medio ambiente. Pero que además, esta encíclica del medio ambiente no solo va a hablar de esto. Y antes he dicho, mirad, porque lo que nos estaba haciendo referencia era de una economía sostenible también. El Papa Francisco pide un futuro sostenible para las nuevas generaciones. ¿Y en qué consiste todo esto? Pues lo que era de esperar. Contribuir a sensibilizar a las instituciones políticas y a los ciudadanos para que se difundan estilos de vida sostenibles y para que el sistema económico no esté orientado exclusivamente al consumo de los recursos de la naturaleza y de los seres humanos, sino a la promoción de la persona y del desarrollo de la creación. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Lo que tantas veces dice, que hace falta una legislación universal, todos bajo un mismo mandato. ¿Y quién se está liderando como el number one de la moral de todo en general? El Papa. Es curioso que precisamente lo que ha sucedido en Filipinas sea justo cuando todo esto se manifiesta. Debe ser una casualidad. Pero mientras tanto, el Papa, una vez más, dice, con protección de la Virgen María, Reina del Universo, y a San Francisco de Asís. Reina del Universo. Pues esta Reina del Universo es la que está ayudando a destruir la humanidad. Porque esta Reina del Universo, ya sabéis que es Astarte, Semiramis, etcétera, etcétera, lo que después se le puso como título a la Virgen María y que ya sabéis todo lo que conllevó y que tantas veces hemos hablado aquí. Y como sabíamos por profecía, Satanás sabe manipular la naturaleza, conoce los laboratorios, los secretos de los laboratorios de la naturaleza para manipular y crear las desgracias que hagan falta. Y sencillamente en algún lugar puede aprovechar a hacer este tipo de inclemencias
porque lo tiene muy bien por las condiciones generales del lugar y sencillamente manipulando lo que él sabe puede crear lo que puede llegar a crear, una gran desgracia. Pero además, ¿qué sucede? Pues ya lo sabéis, que también habló con los científicos y les dio conocimientos para conseguir ¿qué? Pues generar máquinas capaces de cambiar la situación atmosférica, de crear terremotos, de crear huracanes, etcétera, etcétera, tal como hemos mostrado en anteriores conferencias, y no es ciencia ficción. Y además, otra cuestión, los obispos filipinos, la fe de los católicos es más fuerte que el tifón Haiyan. Los prelados invitan a los fieles a dirigirse a Dios en este momento de calamidad nacional, porque además dicen que puede ser el peor jamás visto antes en el mundo. Y todo esto está sucediendo en Filipinas. ¿Y Filipinas en qué lugar del mundo está ubicado? En Asia, ¿no? Cáritas de Asia se activa tras el paso del tifón Haiyan. Necesario un plan de rehabilitación y reconstrucción de gran escala para restituir una vida normal. Dicen que incluso sucedió algo parecido a un tsunami. La ola que ha dejado sumergida la ciudad de Tacloban, totalmente destruida, tenía 18 metros de altura. 18. 666. Pero, ¿por qué antes os he dicho dónde está ubicado Filipinas? Y he dicho en Asia, como es evidente. ¿Recordáis que vinimos mostrando desde que Adolfo Nicolás se hizo general de la Orden de los Jesuitas, que fue elegido precisamente porque el Vaticano quería ir a por Asia, y él era especialista en esos temas? Pues bien, ya estamos viendo además todo el desarrollo que está sucediendo en Asia, y estamos viendo los movimientos militares que también se efectúan por Asia, y Estados Unidos con intereses en Asia directamente, y que el Vaticano, lógicamente, ¿qué tenía que hacer? Pues apretar para convertir Asia. Y bueno, y ahora está sucediendo todas estas cosas. Bueno, seguramente todo serán casualidades, y incluso casualidades que se hable de esas reformas del sistema económico para que todo vaya tan bien, ¿no? Y el cambio climático no se lleve a cabo y la humanidad salga tan bien parada de todo esto. No sé si recordáis esto que veis en pantalla: Autoridad Mundial para un liderazgo planetario legítimo, y que era un cuaderno escrito por los jesuitas, del cual ya os he mostrado desde hace unos años para acá algunas partes que aparecen en él. Mirad en el punto número 3, nos habla de los escenarios y los actores de un liderazgo planetario, y precisamente nos hablaba de Naciones Unidas. ¿Y qué se destacaba allí, aparte de que tenían que trabajar para paz y seguridad? La famosa profecía que aparece en Tesalonicenses, en la Biblia, ¿eh? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos, y no escaparán, como a la mujer en dolores estando encinta. Pues los jesuitas nos marcaban que se debería tratar paz y seguridad, que es uno de los lemas de la ONU precisamente. Pero además ellos hacen referencia a que la ONU se debería hacer o emprender en la ONU un camino de reformas para conseguir todo esto. A nivel económico también, unas reformas sociales, culturales y medioambientales. Sabéis, curiosamente, este escrito es del año 2005, si no recuerdo mal, y han pasado ya unos cuantos años. Y si nos damos cuenta y analizamos los pasos del Vaticano desde entonces y de la ONU, veremos que precisamente se está cumpliendo el programa trazado por los jesuitas, que ahora precisamente con un papa jesuita se están llevando de lleno a su objetivo. Y aún seguimos pensando que este papa está porque sí, y que es tan bueno, y todos son, como decimos en catalán, flors y violas, que todo el bosque es orégano, o todo el monte es orégano.
si no nos damos cuenta y analizamos las cosas y hacemos una cierta retrospectiva hacia el pasado, dándonos cuenta de cómo se va fraguando todo, porque ellos así trabajan, no nos vamos a enterar de nada. Y todo el mundo en pos de la bestia. Ya sabéis, esta es la profecía de Apocalipsis. Todo el mundo va a ir en pos del papado. Y evidentemente de su cabeza, el papa, la bestia. Europa. La prensa ya no marca la agenda del papa, sino que él marca la de los medios. Vaya declaraciones. Además, nos dice el portavoz de la Comisión de Medios del Consejo Europeo de Conferencias Episcopales, el señor Ignacio Munilla, que valora el método del Santo Padre Francisco diciendo: no es estrategia o marketing, es su sinceridad. En fin, si no supiéramos la historia de los jesuitas, y cómo han actuado a través de la historia haciendo ver lo que no son a la perfección, no entenderíamos nada. Pero bien, ya sabéis que hay personas que por más cosas que muestres y demuestres, seguirán pensando lo que quieran. En fin, la conferencia llega hasta aquí. Mañana nosotros vamos a seguir precisamente con el apartado de puertas dimensionales, siguiendo la temática donde lo dejamos la semana anterior, donde vais a ver nuevas revelaciones que desde luego Dios está mostrando, que estamos viviendo prácticamente a diario, dando nueva luz sobre textos que aparecían en la Biblia gracias a lo que nos ha ido mostrando hasta ahora, y sin desechar nada de lo sabido, sino añadiendo todo esto, porque el fin de los tiempos se acerca, vamos a comprender aún muchas más cosas que nos van a servir para prepararnos y advertir a la gente para el pronto regreso de Jesús. Mientras tanto, el Evangelio se sigue predicando a todo el mundo. El mensaje del cuarto ángel está llegando cada vez a más lugares, a más idiomas. Ya veis, seguimos dando las gracias a las personas que están haciendo este magnífico trabajo. Y os pedimos oración por ellos, para que una vez más Dios los proteja y puedan seguir, porque los problemas, evidentemente, el diablo nos está quieto. Por mi parte hoy, nada más, daros las gracias y dejaros con que mañana otra vez en directo.